Señora secretaria, ¿hay cuenta? Presidenta, han llegado dos respuestas de oficios, una del Ministerio de Obras Públicas respecto del sistema de agua potable rural de la localidad de Llanos del Lagarto, en la comuna de Huasco, y la otra una respuesta, se envió por correo a todos los integrantes de la comisión. Y la otra respuesta informa acciones que se han efectuado en el corte del servicio de agua potable en la ciudad de Copiapó el día 29 de marzo de 2018, que esto también surgió a raíz de un acuerdo de la comisión. Y finalmente tenemos una carta del doctor Gabriel Mancilla, director del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, en que agradece a la comisión y a la presidenta el apoyo que le han prestado a diversas acciones de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía, y solicita nuevamente el patrocinio y la actividad de la comisión para una actividad que se va a realizar los días 24 y 25 de septiembre, que es un seminario internacional denominado Ciencia Ciudadana para la Gestión de Agua y Sequías de la Red Mundial de Información en Agua y Desarrollo para Tierras Áridas de UNESCO. Es una actividad importante que la Comisión podría prestarle su patrocinio como lo ha hecho en otras oportunidades. Colegas, ¿habría acuerdo para entregar patrocinio a la actividad del Seminario Internacional de Casolac? Muy bien. Muy bien. Tenemos la excusa de la señora directora general de Obras Públicas, la señora Mariana Concha, que estuvo la semana pasada con nosotros. Se excusa porque tienen distintas actividades, y también todos los asesores de dicha cartera se excusaron de asistir a nuestra comisión por distintas materias de agenda. Y vamos a continuar con el análisis de este proyecto de ley en relación a tenemos dos proyectos de ley en relación a desaladoras, y hoy día va a participar con nosotros invitado. Usted tiene la... Sí, aquí está. A continuación. Ya. De la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, el jefe de división jurídica, señor Cristian García Huidobro Correa, acompañado por la abogada, señora Valentina Capes Casale, quien le pedimos que se siente por favor con nosotros. Don Cristian García Huidobro, muy bienvenido. Muchas gracias. Señora Valentina Capes, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y le vamos a entregar la palabra sobre el proyecto de ley que estamos tramitando en relación, son dos en realidad proyectos, iniciativas, mociones parlamentarias en relación a la creación, instalación, gestión de las plantas desaladoras. Le ofrezco la palabra a don Cristian García Huidobro. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Bueno, en representación del subsecretario Juan Francisco Gali y del ministro de Defensa, muy contentos de poder participar en la comisión, darle las gracias por la invitación. Y respecto al proyecto de ley, que es el boletín 11608, moción parlamentaria que fue elaborada por los honorables senadores señora Isabel Allende, doña Adriana Muñoz, que preside, don Felipe Arboe, don Alejandro Guiller y don Jorge Pizarro, que entró a tramitación el día 25 de enero y que está efectivamente ahora en primer trámite constitucional en el Senado desde el día 6 de marzo en esta comisión. El contenido del proyecto, que contempla 3 artículos y respecto al cual se nos ha solicitado la opinión específicamente respecto al artículo 3º, que incorpora en el decreto con fuerza ley 340 del año 1960 sobre las concesiones marítimas una frase en la cual se señala que los solicitantes de agua de mar destinadas al funcionamiento de plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren expresada en litros por segundo y justificar su finalidad. Respecto al artículo en particular, nos vamos a referir muy sucintamente, pero
creemos que puede ser un aporte para ilustrar a las señoras y los señores senadores respecto al proyecto de ley. Quizás un punto, desde el punto de vista jurídico, que vale la pena dejar claro es la naturaleza jurídica del agua de mar. Tanto nuestro Código Civil como nuestro Código de Aguas hacen la distinción entre lo que son las aguas marítimas y las aguas terrestres, y nuestro Código Civil establece específicamente, lo señalamos ahí en la minuta, pero en su artículo 593 y en su artículo 595, que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, creemos también recalcar la importancia de comparar los regímenes jurídicos que hoy existen respecto a las aguas, por un lado las aguas de mar, las aguas marítimas, y la diferencia que existe con las aguas terrestres, que están contempladas en el Código de Aguas. Para que no quepa ninguna duda respecto a las aguas, quizás comparar una gran diferencia que existe hoy, que hoy el Estado de Chile reconoce la posibilidad de tener un derecho de aprovechamiento de agua de una manera expresa, ya sea de una forma en que se puedan consumir completamente justamente el agua de la cual nosotros nos estamos aprovechando como particular, lo que se le llaman los derechos consuntivos, o que pueda ser devuelta, lo que son los derechos no consuntivos, en igual cantidad y calidad. Vale la pena recalcar que respecto al agua de mar no existe hoy una regulación que regule específicamente la extracción de este tipo de recurso. Sin embargo, es importante señalar que el nuevo reglamento de concesiones marítimas que entra en vigencia el 1 de septiembre, o sea, estamos en cuestión de 20 días más, va a entrar en vigencia el citado reglamento, sí contempló y reconoce justamente uno de los puntos que se señalan en el proyecto de ley, que es la obligación del solicitante de señalar y poder definir en la solicitud de concesión marítima, en este caso, lo voy a leer textualmente para que no se suscite ninguna duda, porque existe una diferencia en la redacción, pero en el fondo van a lo mismo. Y que es en los artículos 49 y 50 del nuevo reglamento. Quiero recalcar eso porque todavía está en vigencia el reglamento que data del año 2005 y que ahora el 1 de septiembre entra en vigencia el nuevo, que se publicó en marzo de este año. En los artículos 49 y 50, cuando se señalan los requisitos que deben cumplir tanto las concesiones mayores y menores, el solicitante se le exige que si el objeto de la concesión contempla una cañería aductora de agua, se deberá indicar el volumen total anual que se desea extraer, expresado en metros cúbicos. Si nosotros revisamos el articulado del proyecto de ley, el proyecto de ley señala en su artículo 1 que los solicitantes de agua de mar destinadas al funcionamiento de plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren expresada en litros por segundo y justificar su finalidad. Por lo tanto, nosotros consideramos que el espíritu quizás que ha motivado a los legisladores hoy se ve reflejado en lo que va a ser el nuevo reglamento, porque efectivamente el solicitante tiene que señalar, solamente varía la unidad de medida, que en el caso del nuevo reglamento está expresado en metros cúbicos y en el caso del proyecto de ley se expresa en litros por segundo. Eso es como un primer punto respecto al artículo 3. Lo segundo es que también se contempla en el nuevo reglamento, dentro de las causales de caducidad, de una manera más bien, reconocemos, genérica, pero el hecho que el incumplimiento del objeto de la concesión, y en este caso efectivamente se tiene que señalar expresamente cuando se solicita a la autoridad marítima la concesión marítima, que el objeto de la concesión será para una planta desaladora o desalinizadora. Por lo tanto, el incumplimiento de esta obligación podría llevar a que la autoridad caduque el permiso, la concesión que se le hubiera entregado a este solicitante. Por último, también
señalar que cuál fue el motivo que en el reglamento tuviera eco justamente este punto, y que con el equipo anterior, porque este reglamento, el que entra en vigencia ahora en septiembre, se desarrolló principalmente durante la administración anterior. Nosotros creemos que es un avance efectivamente en la regulación del borde costero. Y respecto al caso de las plantas de las desalinizadoras, podemos señalar a la Comisión, señora Presidenta, que hoy existen 33 concesiones de plantas desaladoras vigentes en el país. Y en este momento la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se le está dando trámite a 6 más. Por lo tanto, vale la pena, yo tengo acá la lista, de hecho la podemos dejar en Secretaría para que se informe la Comisión, pero vale la pena señalar que por lo menos en la actualidad la gran mayoría de los proyectos y las solicitudes tienen que ver con la actividad minera. O sea, es el Norte Grande el que está recibiendo más solicitudes de parte de concesionarios privados respecto a la actividad de las desalinizadoras. Eso también, y hay un punto que queremos señalar respecto al proyecto de ley, que el articulado del proyecto solamente restringe el uso en este caso de la extracción de agua de mar para las plantas de las desalinizadoras. Pero en la práctica también estamos viendo que cada vez están surgiendo proyectos que involucran el extraer agua de mar y que no solamente son plantas desalinizadoras, como por ejemplo las centrales termoeléctricas para el proceso de enfriamiento de sus calderas y también para el caso de concesiones de acuicultura. Por lo tanto, nosotros creemos que el reglamento tal que va a entrar en vigencia, insisto, ahora el 1 de septiembre, está situado y está establecido de una manera genérica que permite el distinto uso, justamente, cosa que el proyecto de ley solamente lo restringe a las plantas desalinizadoras. Por último, ante quizás la duda y justamente el cuestionamiento que a nivel doctrinario se lleva haciendo respecto a el día de mañana el Estado de Chile va a cobrar por extraer agua, nosotros la pregunta creo que se debiera hacer un cambio que puede ser a nivel reglamentario, porque hoy tanto el actual reglamento como el que entrará en vigencia consideran que la tarifa se puede cobrar por la extracción ya sea de arena, de ripios, de piedras. Se les fija en este caso un valor a través de una 0,01 UTM, por ejemplo, en el caso de la arena, ripio y piedras que estén dentro del área de la concesión. Por lo tanto, perfectamente podría incluirse ahí también y sumarse las aguas marítimas, el agua de mar. Eso es cuanto podemos aportar. Encantado de, si hay alguna pregunta, poder responderla, pero del examen que hicimos son los puntos que quizás más vale la pena recalcarle a la comisión. Muchas gracias, don Cristian García Huidobro. Buena noticia que existe un reglamento que recoja esta inquietudes. Senadora Proboste. Presidenta, bueno, agradecer a nuestros invitados su exposición y efectivamente lo que usted señala es una buena noticia, la del reglamento, y creo que sería también de gran interés poder tener físicamente el reglamento para que no solo sea conocido por la comisión, sino que también lo pudiésemos difundir cada una de nuestras propias regiones. Uno de los puntos que planteó nuestro invitado no había estado presente en las otras discusiones y creo que es bien relevante que el proyecto no tenga una mirada tan restrictiva y en ese sentido a lo mejor en las próximas invitaciones que podamos hacer a quienes vengan en el proceso de audiencia de este proyecto de ley, complementar lo que se ha señalado por parte
parte del asesor jurídico de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, porque realmente es un punto bien valioso, y lo que muchas veces nos ocurre es que la legislación se va quedando corta, se va quedando atrás respecto de lo que verdaderamente ocurre con los diversos usos que en un territorio se tensiona y se le exige a un determinado espacio. Entonces, creo que esta mirada, más bien de ponerla en aspectos de desarrollo, más que solo en las tareas restrictivas de la desalinización del agua, es bien importante. Entonces, creo que en eso, Presidenta, el reglamento también nos ayuda, porque precisamente lo que queremos es que esto tenga un estatus jurídico distinto y que no quede sujeto a un reglamento que pueda después ser cambiado por alguien que no necesariamente comparta una mirada de desarrollo que puede generarse en el sector costero. Entonces, en ese sentido, creo que el reglamento que entra en plena aplicación el 1 de septiembre refuerza aún más la idea de que podamos, a partir de mirar ese reglamento, sintonizar también con una legislación que esté mucho más a tono con los desafíos. Quiero en eso insistir, más que resolver el tema de hoy día, la demanda por la desalinización, ver cómo el agua puede ser una oportunidad de desarrollo en usos productivos distintos, y también desde el punto de vista del desarrollo de las personas, digamos, en muchas comunidades en donde esta puede ser la alternativa de contar con un agua para la bebida humana. También creo que esa mirada debiera estar presente. Y muchas gracias. Se ofrece la palabra, senadora Eversberger, de la región de Tarapacá. Sí. Muy breve, Presidenta, gracias. Me gustaría saber si tiene conocimiento en qué está, cómo va a afectar a esto. Se supone, o es lo que yo tengo entendido, y por favor corríjame si estoy equivocada, que la administración del borde costero, los 80 metros, pasaría a la Administración de Bienes Nacionales saliendo de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Si eso implica solo los 80 metros, si las concesiones marítimas en qué situación van a quedar, y si eso está avanzando, no va a avanzar, o qué va a pasar. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Senadora, efectivamente existe un proyecto de ley que data del año 2012, de la primera administración del presidente Piñera, que entrega a la administración que hoy depende del Ministerio de Defensa, a través de este DFL que data del año 60, justamente al Ministerio de Bienes Nacionales, por tener una visión, y eso es lo que busca quizás el Ejecutivo, tener una visión integrada de la administración del territorio. Y eso a través de un ministerio que puede ser Bienes Nacionales, pero que entiendo que también se le estaría cambiando de nombre. El proyecto de ley se reactivó durante el mes de mayo. ¿Ah? Claro, entiendo que también a posteriori se busca que pasaría a ser el Ministerio del Territorio, la ciudad, y en fin, tendría otras implicancias. Pero con esta visión orgánica y completa de la administración del territorio. Se reactivó a finales de abril de este año. Hemos estado trabajando de la mano con el Ministerio y con los asesores del ministro Ward a propósito del articulado, porque como es un proyecto de ley que originalmente data del año 2012 y había que actualizar mucha de la reglamentación que se consideraba respecto justamente a la administración del territorio, especialmente con los cambios que se hicieron a la ley orgánica de gobiernos regionales, que no estaban actualizados y que obviamente han hecho que desde el Ministerio de Defensa tengamos que señalar que aquí hay que darle una mirada obviamente nueva. No sabemos respecto a la tramitación cómo seguirá su curso. Perdón, Presidenta. ¿Traspasa solamente los 80 metros? Traspasa el borde costero. O todo el borde costero. O sea, la concesión marítima pasaría a depender de Bienes Nacionales. Así es, claro, porque hoy el DFL no solamente son los 80 metros del terreno de playa, sino que también todo el borde, por lo tanto las concesiones marítimas y la administración pasaría a Bienes Nacionales. Como Ministerio de Defensa, obviamente hemos apoyado en lo que nos corresponde, porque esto viene desde el Presidente de la República, pero hemos visto también y señalado el desafío que implica
porque el Departamento de Asuntos Marítimos nuestro, y que depende de mi división, tenemos muchísimo trabajo, por lo tanto, hacerse cargo con una implementación y como está el proyecto, creemos que era necesario hacerle varias modificaciones. Por lo tanto, eso se ha trabajado de manera interna entre los dos ministerios, también ha participado el resto, SECPRES, DIPRES, en fin, y probablemente se presente a finales de agosto ya una nueva indicación que involucre cambios y que puedan seguir adelante con el proyecto. Eso es cuanto le puedo indicar, senadora. Y esa indicación va a resolver también lo que está en tramitación actualmente, cómo va a quedar, si todas las concesiones marítimas que hoy día tramita la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, cuando eso se traspasa a bienes nacionales. Por supuesto. Lo resolvería Sí. la indicación. Sí, Okay. así es. Gracias, presidente. Senador Castro, no. Yo quisiera señalar que es un avance importante tener un reglamento para una iniciativa de ley que va en el mismo sentido, porque generalmente se traba en los reglamentos. Entonces hoy día tenemos varios aspectos que propone la iniciativa que estarían ya posiblemente contemplados y publicados en este reglamento. Lo que yo quería señalar es que hoy día el Código Civil establece que el agua de mar es un bien nacional de uso público. La preocupación también que hay en la moción es cuál es el estatuto jurídico del agua que resulta del proceso de salinización. Que una vez que hoy día entiendo yo que como no hay una normativa específica para las plantas y que por cierto la propuesta de usted que se amplíe a otros ámbitos de actividades me parece un aporte súper importante, se entiende que entregada la concesión para instalarse en el borde costero, se entiende que inmediatamente esa agua le pertenece a quien se adjudicó la concesión. Entonces ahí hay un tema que la moción busca dilucidar y entregar un estatuto jurídico para el agua que resulta del proceso de desalinización. Ustedes ya avanzan acá el tema de la caducidad, que es un elemento importante en la medida que no se use el agua para desalinizar la obra que se propuso o para la cual se propuso ocupar esa agua, sería causal de caducidad. Exacto. Que está más avanzado que el Código de Agua incluso, del agua terrestre. Entonces creo que ahí hay todo un tema que sería importante que nos dé la opinión en relación a cuál es el dato jurídico del agua que resulta del proceso de salinización. Sí, gracias, presidenta. Solamente una cosa, podemos hacer llegar el reglamento, se publicó en marzo. O sea, el que va a entrar en vigencia, claro, lo que pasa es que tenía una vacancia de 6 meses. Claro, el 17 de marzo, si no me equivoco, se publicó en el Diario Oficial. Por lo tanto, de hecho, la Subsecretaría ha estado trabajando de la mano con la Autoridad Marítima para que a lo largo del país, especialmente las capitanías de puerto, que son las que reciben las solicitudes de las concesiones, estén al día y obviamente no nos pille septiembre y estemos todavía con dudas respecto a qué norma aplicar, pero eso ya lo hemos hecho a lo largo de todo el país. Con respecto a su pregunta, la verdad es que ahí solamente le podría dar mi opinión a título personal como abogado en lo que ha estado resolviendo la doctrina y lo que se establece en derecho comparado, que en general, por lo menos en derecho español y en el caso mexicano, que son dos casos muy interesantes, normalmente el agua, una vez que se produce el proceso del desalado, el agua, podríamos decir, sin sal, pues no sé si podríamos hablar de agua dulce, pero el agua sin sal pasa a dominio del concesionario o de la persona que tiene el derecho de aprovechamiento. Yo creo que es un caso muy interesante a nivel de derecho de poder señalar si vamos como a nivel legislativo a seguir el camino que se siguió tanto en el Código de Aguas a través de los derechos de aprovechamiento o mantendremos quizás el sistema de concesión definiendo, porque del proceso de desalación también queda la salmuera. ¿Y qué ocurre con la salmuera? Se devuelve al mar, pasa a ser propiedad de la persona que hizo el proceso. Por lo tanto, la opinión y por lo menos lo que hemos visto en un derecho similar al nuestro, un derecho continental, en el caso español y en el caso mexicano, es que normalmente eso queda en propiedad de la persona del concesionario, exactamente. Y otra consulta, usted señaló que hay 33 plantas vigentes y está en tramitación 6. 6, sí.
¿Esas 6 se les va a aplicar este reglamento? No, porque el reglamento, claro, ingresaron previamente y a la tramitación. Claro, en este caso tengo acá un expediente de la tramitación de una concesión, en este caso a Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, que data del año 2015, en la cual, en el decreto propiamente tal, esto también nosotros lo podemos hacer llegar a la comisión, porque es un acto administrativo, por lo tanto es público. Lo único que se está cobrando hoy a nivel de acto administrativo es por el área que ocupa la cañería o las cañerías, que normalmente son varias, porque una es la que recoge y la otra es la que expulsa luego muchas veces el agua que sobró o la salmuera propiamente tal. Por lo tanto, se considera en el objeto, se considera también para efectos de que la autoridad marítima fiscalice. Lo que no está considerado en este decreto, por ejemplo, que data del año 2015, es este dato con respecto a los metros cúbicos que va a tener el cálculo. Obviamente eso después podría variar, pero que tiene que establecer un margen en el cual nosotros vamos a tener, por lo menos como autoridad, poder hacer un catastro de cuánta agua, un dato que hoy se desconoce, se estaría extrayendo al año de nuestras costas, cuánta agua de mar. Un tema que quizás hoy no es un problema, pero que probablemente por el cambio climático, en fin, en cuestión de pocas décadas tengamos que hacernos cada vez más cargo. Muy bien, muchas gracias, señor García Huidobro. ¿Hay alguna otra consulta, colega? No. Muy bien. Estamos muy agradecidos de su presencia. Y nos deja los documentos, nos envía todos los documentos, porque ustedes tienen un trabajo bastante avanzado en esta materia. Y muy bueno poder ir conversando a lo largo de la tramitación del proyecto para ir sintonizando con el reglamento, porque ya es un trabajo muy avanzado. Muy bien. Senadoras. Senador. Para las próximas sesiones, no sé si hay alguna experiencia concreta en las regiones. Yo tengo una muy incipiente, una planta desaladora, pero en una zona de pescadores, en la comuna de Higuera. No sé si ustedes tienen alguna para traer ya situaciones que están en marcha y el impacto en las comunidades o los usuarios. No sé si habrían propuestas que son de la zona norte, más norte. Tal vez yo me... Senador Castro está con agua. Tal vez yo me atrevería a señalar en que podría ser de interés. En Caldera existe la Mesa Social del Agua, que se constituyó a partir de los problemas que son de público conocimiento en nuestra región, de la escasez de este bien tan preciado, pero también con la instalación de la primera planta desaladora que está en pleno funcionamiento y que tiene distintas vocaciones. Surgió para el tema de minería, tal como lo señala el asesor jurídico de la división, pero también tiene, producto del estudio de impacto ambiental, ciertas compensaciones comunitarias para agua de bebida humana y tiene también compensaciones con cantidad de aguas para comunidades agrícolas. Entonces creo que esa experiencia sería interesante poder comentarlo. Y bueno, la alcaldesa de Caldera están en esa comuna, esa que ya está en funcionamiento y la otra que es pública, que además también sería bien interesante de poder conocerla. La primera es privada, 100% privada, y la segunda es la que se financia con recursos del Estado. Podríamos invitarlo. ¿Nos entrega los antecedentes, senadora, para poder hacer la invitación? Si ustedes después conocen, yo igual en todas las regiones hay mesas del agua, entonces ahí donde son los temas que podemos... Creo que esta etapa deberíamos escuchar a las comunidades para poder hacernos una visión en relación al impacto que tiene en las regiones, en las comunidades mismas, estas obras, estas grandes plantas desalinizadoras, ¿no? Y el impacto al borde costero. Yo creo que también ahí hay un tema, es toda la trimetología, las concesiones,
el Estatuto Jurídico del Agua, pero también es de qué manera impactan en el borde costero. Yo creo que ustedes también deben tener ahí no sé si algún estudio, algún registro de cómo también se podría contribuir a través de la normativa a que el borde costero no se transforme, porque esto va a ir increciendo. Hay 33 vigentes, hay 6 más, entonces va a ir increciendo esto como una nueva fuente de agua ante la escasez hídrica y sería importante conocer de qué manera vinculamos también esto a una política de ordenamiento y planificación del borde, porque si no se va a transformar en un espacio lleno de tuberías, de saca, entra, rumbas de sal, producto de la desalación. Entonces hay toda una situación ambiental también del borde que sería interesante conocer. No sé si ustedes tienen algún estudio, algún análisis en relación al ordenamiento del borde costero vinculado al otorgamiento de concesiones a las desaladoras. Sí, lo que podría aportar quizás responsablemente es señalar que hoy, como bien decía la senadora Proboste, normalmente todos los proyectos de plantas desalinizadoras tienen que ir a la calificación ambiental. O sea, eso es un hecho. Por lo tanto, a nivel de organismos públicos existe esa coordinación que por un lado se está revisando la visión medioambiental y el impacto que tiene una planta desalinizadora hoy al momento de, por lo menos, entregar la calificación ambiental, que normalmente se establece como uno de los requisitos y se les da un plazo para que tiene que cumplir el concesionario dentro de cierto plazo al amparo de su concesión. A propósito de lo que señalaba la senadora Enzberger, en el nuevo proyecto, digamos, en este proyecto que entrega la Administración del Borde Costero al Ministerio de Bienes Nacionales, se incorpora también la actualización de la Política Nacional del Uso del Borde Costero, que hoy data del año 94 y que solamente tiene un sustento normativo que es muy feble porque es un decreto y es un instructivo presidencial que no tiene ni rango reglamentario ni rango legal. Por lo tanto, estamos abocados también justo con el estudio del proyecto de ley en paralelo y sin que, si el proyecto de ley no avanza, el subsecretario Gali, a través de la Comisión Nacional del Uso del Borde Costero, estamos abocados justamente a proponer al presidente de la República una actualización de la política que justamente involucra con esta mirada más integral, más orgánica, todo lo que son las variables medioambientales al momento de otorgar una concesión, que hoy, como le comentaba, van en cuerda paralela a través y en un acto posterior muchas veces a través de la calificación ambiental. Por lo tanto, en el análisis nuestro, que es técnico, que es a nivel georreferencial, no entra hoy durante ese análisis la calificación ambiental, entra de manera posterior. Sí, muy bien. Senador Castro. No solamente preguntar ¿a cuántos años se entregan estas concesiones? ¿Son limitadas? Porque yo creo que aquí hay un tema que uno ve que si en el tiempo va a empezar esto a pedirse muchas concesiones, a lo mejor lo que nos va a corresponder es colocar un valor, porque si es un bien nacional de uso público y de una alta demanda, lo más probable es que tengamos que colocar un valor a esta concesión. Eso. Presidente, Gracias. Sí, senador, efectivamente, muy buen punto. Hoy el reglamento actual nos permite, en el caso de las concesiones mayores, entregar en plazos de 10 a 50 años. Eso varía en el nuevo reglamento. Se mantiene, digamos, el mínimo, que es 10 años para el caso de las concesiones mayores, pero hasta 30 años. En la práctica, en los últimos 4 años, se han entregado, en el caso de las desaladoras, solamente concesiones de hasta 10 años. El único caso, y lo vimos hace cuestión de 2 meses, fue respecto a un proyecto que, tratando de acordarme el nombre, pero era una planta que no solamente cumplía una función para la minería, esto en el Norte Grande, sino que también de agua potable para la comunidad, justamente a propósito de lo que señalaba la senadora Proboste, como una externalidad positiva también para la comunidad. Y en ese caso, el permiso medioambiental era por 25 años.
Por lo tanto, creímos, porque si no, no se iba a realizar la inversión y era un proyecto que era muy importante para la zona. Y obviamente contaba ya con todos los permisos. Ellos habían obtenido su calificación ambiental de manera previa a la obtención de la concesión marítima. Justamente les faltaba solamente esto para poder terminar y poder comenzar con el proyecto. Por lo tanto, ahí se decidió aumentar el plazo de la concesión que calzara con el permiso medioambiental, que también podríamos hablar de sentido común aplicado a que justamente los inversionistas pudieran tener esa tranquilidad. Senadora Ebersberger y senadora Proboste. Una consulta en materia de uso borde costero, no sé si podría corresponder a las CRUP, a la subsecretaría o probablemente, no sé, tal vez en la modificación de la ley del CIA. No se ha evaluado si no exigir, pero tal vez pedir, por ejemplo, o otorgar algún incentivo tributario, algún beneficio para que, particularmente en el norte, que la desalinizadora hoy día se están haciendo para proyectos mineros, no van a haber más proyectos mineros sin desalinizador porque ya no hay derechos de aguas que puedan utilizar. Pero que hagan sinergia, a lo mejor algún incentivo para que construyan en conjunto las plantas desalinizadoras de manera de no invadir tanto el borde costero. En la región de Tarapacá se acaba de aprobar la expansión de TEC Quebrada Blanca, Coyahuasi viene prontamente también con ampliación de su faena. Ambos van a construir plantas desalinizadoras. De repente pareciera mucho más lógico que yo sé que es muy difícil obligarlo porque no siempre los proyectos coexisten en las mismas fechas, pero que existiera a lo mejor algún incentivo para en un mismo sector construir plantas más grandes que sirvan para 2 o más proyectos. Sí, responde después la senadora Proboste. Sí, muy buen punto también, senadora. No está considerado hoy a nivel de, por lo menos, una accesión tributaria o un incentivo que permita que la empresa, pero lo hemos considerado por lo menos ahora en la actualización de la Política Nacional del Uso del Borde Costero. ¿Qué pasa? Que hoy normalmente queda radicado muy a la responsabilidad social empresarial de la empresa y prácticamente como algo de altruismo local, y eso queremos de alguna manera darle un empujón. Y creemos que la forma es justamente que pudiera, por ejemplo, el nuevo reglamento considera que 2 concesiones o 2 concesionarios soliciten en áreas que se sobrepongan, cosa que el actual no lo permite. Y los criterios, se establecen también criterios mucho más definidos para que la autoridad pueda definir justamente cuál va a preferir por sobre el otro. Dentro de esos criterios y puntajes perfectamente se podría establecer el que el proyecto considere la posibilidad de también, no solamente en este caso para una actividad productiva, sino que también que vaya en beneficio de la comunidad que se vería afectada, tanto positiva como negativamente, con el proyecto de la desalinización. Senadora Proboste tiene la palabra. En la línea de la consulta del senador Castro, porque, y a propósito del mismo caso que usted señalaba como ejemplo, ¿no sería recomendable que antes de entregar una concesión realmente el titular pudiese mostrar la aprobación del estudio de impacto ambiental? Porque finalmente lo que puede ocurrir también, que lo hemos visto en otros espacios, es que finalmente terminen las solicitudes de concesión siendo un espacio para la especulación. En cambio, cuando ya hay un desarrollo de un estudio de impacto ambiental, hay también mayores certezas de querer ejecutar la inversión, porque uno se pregunta de las 33 solicitudes, de las 33 concesiones que ustedes ya han otorgado, ¿cuántas de esas están en operación y cuánto tiempo ha pasado desde que ustedes entregaron la concesión hasta la fecha? Yo ese dato no lo tengo ahora, senadora, se lo podría yo solicitar a la autoridad marítima, lo podríamos informar a la comisión también respecto a las 33 que ya están otorgadas. Datan, no sé si está en la lista ahí, ¿vale? Tenemos que datan, a ver, la más antigua por lo que aparece acá es de agosto del 94, en la bahía de Mejillones.
y la última es de junio de 2018. Por lo tanto, perfectamente podemos justamente pedirle a la autoridad marítima, probablemente la del año 94 ha tenido más de una renovación, y que en ese proceso la autoridad marítima ha fiscalizado que efectivamente se haya construido las obras y que no simplemente se haya especulado con el área, digamos. Pero es algo que nosotros podemos hacer llegar a la comisión. En general, tenemos que en el último tiempo, y este caso que yo planteé, efectivamente ya existía el estudio, o sea, se nos presentó un estudio que ya les había dado ese plazo. Por lo tanto, nosotros teníamos la tranquilidad, y justamente va de la mano con lo que usted señala. Pero no es que sea una instrucción ni algo para nosotros, por lo menos ahora, que tiene que ser, pero en general parte de la base de 10 años. O sea, justamente compartimos la inquietud de que el borde costero, al ser un bien nacional de uso público, justamente se tiene que entregar a concesionarios que sean responsables, que sean diligentes, y no tampoco perpetuarlo mediante una concesión por mucho tiempo. En ese caso, cuando se entrega la concesión y no se instala la planta, ese derecho debe permanecer inusado y no utilizado, digamos. No puede hacer ninguna obra en el borde, salvo la desaladora. Así es. Muy bien. ¿Las concesiones pueden transferirse? Así es, afirmativo. Pueden transferirse hoy. ¿Perdón? Porque, disculpa, la concesión el titular la obtiene a título gratuito. No necesariamente. No, las concesiones, las destinaciones sí, las concesiones en su gran mayoría uno paga renta o una tarifa. Solamente se puede otorgar, que también es potestad del Ministerio, a título gratuito, y ahí está específicamente señalado en el reglamento, cuando son organizaciones como pescadores artesanales, clubes que cumplen una finalidad, esas no pagan renta o tarifa, digamos. Y cuando ellos pueden, a propósito de la consulta anterior, transferir esta concesión, ellos también le pueden colocar un precio distinto. ¿Y quién es el que sigue con la responsabilidad de pagar? ¿El titular original o el nuevo titular? Claro, el reglamento, tanto el actual como el nuevo, considera que el derecho sobre la concesión es transferible. Y ahí está el punto. O sea, lo que uno está transfiriendo es el derecho sobre la concesión. En este caso, esa transferencia tiene que pasar por la autorización de la autoridad. O sea, nosotros velamos porque el nuevo, en este caso el cesionario, digamos, la persona que va a recibir el derecho, se tiene que comprometer a seguir cumpliendo con los objetivos y el objeto que se estableció originalmente en la concesión. Por lo tanto, el precio que se le estipule o que se le señale al derecho, eso va por cuerda, no nos empece a nosotros, pero sí nosotros velamos porque justamente el uso del borde costero, nosotros tengamos garantía que se le va a seguir dando el objeto que originalmente tuvo la concesión. ¿Usted podría hacernos llegar la normativa de la concesión de la forma como se entregan las concesiones? Bueno, ese es el reglamento actual, exacto, que data del año 2005, el actual, que deriva del DFL 340 de 1960. Que es el que se modifica ahora. Claro, es el que se modificó y que... Vamos y ahí está íntegramente justamente ¿no? señalado el tema de las transferencias y todo eso. El pago de tarifa. Así es. Ya. Muy bien. Vamos a ver el reglamento, pero si cambia el titular de la concesión, ¿se respeta el tiempo original, es decir, por el periodo que le queda al titular original la concesión? ¿Se mantiene esa misma lógica? ¿No es que extienda el plazo? Así es, a menos que en la transferencia se solicite una modificación, que la modificación podría ser extender el plazo o hacer un cambio en el objeto. La verdad es que ahí la naturaleza de la modificación la define el concesionario y en este caso la persona que recibiría sería cesionario de la transferencia. Pero eso también nosotros tenemos que revisarlo, y si es una modificación involucra un análisis completo de los antecedentes, normalmente se toma un tiempo y en general el cesionario respeta el plazo original. Probablemente
prefiere eso a que se... Claro, y luego cuando se expire el plazo original pueda solicitar una nueva renovación. La transferencia de concesión es un negocio privado hoy día. Así Lo es. que, Pero que pasa por, en este caso... no tiene un proceso de fiscalización. Así es. Pero es un negocio... Vale decir, el agua hoy día que resulta de la desalación es propiedad de quien tiene la concesión Así es. y puede vender esa agua. O sea, Los derechos sobre, los derechos claro. sobre el agua. Ujú. Ujú, muy bien. Buen punto, porque estábamos haciendo el símil para el tema de concesiones mineras, que funciona mejor en este caso que la concesión minera. ¿Habría otra consulta, colegas? Yo no tengo más consultas. ¿Estamos? Presidenta, Muy bien. recordar que la próxima sesión, aparte de invitar a alguien por este tema, Próximo martes viene el presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta y solicitamos a los colegas que nos hagan, y a las colegas que nos hagan, somos más colegas, las colegas, que nos hagan llegar la propuesta de invitados. de los ¿Ah? invitados. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, muy ilustrativa su intervención, señor García Huidobro, y a la señora Valentina Capes le agradecemos la presencia. Muchas Por gracias, cierto, en el presidente. transcurso Un gusto. de la tramitación estaremos solicitando vuestra Encantado. Muchas gracias a importante ustedes. información. Gracias.